ministrando, Señor, guiando, enseñando, empoderando de la sabiduría y el conocimiento que tú has revelado a los que has llamado para la obra del ministerio, Padre. Guíanos, Señor, en tu verdad, porque tu palabra es verdad, a través de la enseñanza del Maestro, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Tomaron ya Apologética 1. Es así, ¿verdad? Sí, doctor, ya llevamos Apologética 1. Muy bien. Me gustaría ahí escuchar de ustedes de manera así resumida, puede ser a través de una lluvia de ideas. ¿Qué fue lo que estudiaron en Apologética 1? Nos enfocamos más en ser contestatarios contra esta corriente woke. No sé si en México también lo llaman así. Creo que sí, no es a nivel general. Ajá. Muy bien. En ser contestatarios es la palabra clave, ¿no? Contra la corriente. Muy bien. ¿En qué afecta esa corriente a la fe cristiana? En particular, yo me identifico con la epístola de Pablo a los romanos en la culpabilidad del hombre, cuando expresa o relaciona la idolatría con la perversión sexual. El origen de toda perversión sexual en nuestra sociedad se inicia cuando el hombre da la espalda a Dios y deja de poner el punto de adoración en él. Muy bien. Teniendo como centro la idolatría. ¿Qué entendemos por idolatría? ¿Qué se entiende por idolatría? En términos prácticos, el único que es digno de toda alabanza y suprema adoración es nuestro Dios, creador de los cielos y de la tierra, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y todo lo que sea enfocado no en Él, sino en diferentes cosas, objetos o circunstancias, ya se considera parte de idolatría. Dentro de esas cosas, objetos o circunstancias, me imagino que vamos a estar en sintonía con la siguiente información. Está también el yo. ¿Cómo es que el yo puede convertirse en un ídolo a través de la fama, a través del poder, a través del dinero, incluso a través del saber, a través de los estudios? Aquí hago el siguiente señalamiento. El mucho estudio al margen del temor a Dios nos convierte en ídolos y en consecuencia nos aleja más de Dios. Mientras que el mucho estudio bajo el temor a Dios debilita la autoidolatría, glorifica a Dios y nos acerca más a Dios a través de un servicio o de un ministerio eficiente al pueblo de Dios con quien constantemente nos relacionamos. Sí me doy a entender, ¿verdad? Estamos introduciéndonos. Necesito primero conocer el contexto. ¿Dónde están ustedes? ¿Alguna otra participación de lo Sí, que se recuerda de Apologética 1? sí, profesor, estuvimos muy
viendo mucho el tema de la ideología de género, sus características, composición, cómo afecta. Bueno, y el docente que nos enseñó tenía una formación, era abogado y nos introdujo mucho también al derecho y cómo las leyes, desde los entornos de gobierno se están prácticamente legislando a favor de todas estas ideologías pagadas por el Estado y cómo contribuyen y afectan a todo, ¿no? Los trabajos que nos dejaban eran, propongan una especie de ley desde un punto de vista de iglesia o de pastores que puedan presentarse para en oposición a la ideología de género o en favor de la familia, en favor de los valores. Recuerdo algunos trabajos que nos dejó con ese sentir. Si mis compañeros recuerdan más, sería también un aporte. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de ideología de género? Aquí, si me permiten también, un servidor va a hablarles desde su papel de biblista, pero también desde mi perfil de abogado pedagogo. Soy abogado civilista y en la República Mexicana pertenezco precisamente a una red de investigadores e investigadoras en relación a la temática de ideología de género. Por eso les pregunto, ¿qué entendemos cuando escuchamos hablar de la ideología de género? La raíz etimológica de ideología, de ideal, ¿no? Un ideal que, que va a transformar la estructura social donde ya el género no va a ser materia de división, sino materia de expansión, donde ya el género no va a dirigir, sino cada persona se va a expresar de acuerdo o como bien le parezca. Una utopía más se parece a algo real. Cuando se habla de esa utopía, ¿se está refiriendo a la igualdad de género? No, está más relacionado, bueno, sí, también dicen, ¿no? Que supuestamente es para que las mujeres estén protegidas, los niños estén protegidos, las comunidades pequeñas o débiles o minoritarias, ¿no? Pero más que todo están haciendo referencia a que el sexo no está determinado por la biología, sino que sino que nadie nace, no se nace hombre ni mujer, sino que se debe dar la libertad para que las personas puedan elegir, ¿no? Deben ser que las personas, la ideología de género propone que las personas sean libres para la elección de su identidad, ¿no? Que puedan expresarse sin limitación, bajo ningún tipo de tradición o esquema que pueda existir. Y ignoran o sacan de ahí el punto de vista biológico, ¿no? Es más, todas estas corrientes ni siquiera pueden definir qué es una mujer o qué es un hombre. Por algo tan sencillo que podríamos haberlo definido y lo tenemos claramente, ellos no lo pueden definir. ¿Qué es una mujer para este pensamiento de ideología de género? Porque si no se basan en la biología, se basan en otro tipo de construcciones culturales o mentales que ellos pueden ir haciendo a través de esta ideología. Ujú. Y complementando Muy a bien. ello, Sí, complementando sí, a sí, ello, hermano, adelante. complementando a ello, hermano, bueno, tratan de poder que estas orientaciones puedan ser consideradas como un derecho civil y buscan, ¿no?, que el Estado también lo pueda promover en las diferentes instituciones y eso es generalmente parte, ¿no?, de la política. Hay intereses también más sociales, fines económicos, pero tratan de argumentar desde ese punto de vista, ¿no? Más desde un constructo social, pero más no hay argumento científico como por ejemplo la genética o la biología. Entonces, bueno, eso generalmente se va dando, ¿no? Muy bien. A propósito de la ideología de género, quiero referirme, antes de continuar, quiero referirme a dos novelas que yo sugiero
su respectiva lectura. Una es una novela mexicana y otra es una novela venezolana. A propósito, de la ideología de género. La novela mexicana se titula Don Juan. Es el título de la novela mexicana. La novela venezolana es un texto literario, desde luego. Ambos son textos de la literatura universal. La novela venezolana se llama Doña Bárbara, a propósito de la ideología de género. Don Juan es el típico varón fuerte que no llora, montado en su caballo, con sus 2 pistolas, con su látigo, con sus mujeres, sus hijos, sus trabajadores. Cuando escuchan la voz de Don Juan, todos tiemblan, todos callan, todos le obedecen. El centro de la sociedad es este varón de nombre Don Juan. Paso ahora a Doña Bárbara. Doña Bárbara, una dama que tiene poder, que tiene dinero, montada en su caballo, con sus pistolas, con su látigo, con sus hombres, maridos, con sus hijos e hijas, con sus trabajadores. Cuando habla Doña Bárbara, sus hombres, sus hijos e hijas, sus trabajadores callan, obedecen. Hasta aquí el resumen de estas 2 novelas, Don Juan y Doña Bárbara. En Don Juan se retrata toda sociedad patriarcal, androcéntrica, machista, misógina, discriminatoria. En Doña Bárbara se muestra, se manifiesta aquella cultura matriarcal, discriminatoria, excluyente, que condena y que minimiza al varón y que se opone a todo proyecto político, económico, social, cultural, religioso, patriarcal o androcéntrico y en consecuencia misógino. Desde los textos bíblicos, ahora un servidor les habla como traductor de la Biblia. Desde los textos bíblicos, tanto el hombre como la mujer, ambos son portadores
de la imagen y de la semejanza de Dios. Imposible hablar de igualdad, que es un concepto jurídico, porque el hombre, en hebreo ish, o también Adam, tiene sus propias particularidades. La mujer, en hebreo Ishah, tiene sus propias particularidades. Él es él, ella es ella, pero ambos son portadores de la misma imagen y de la misma semejanza de Dios. No sé si voy dándome a entender hasta aquí, hermana y hermanos. En el proyecto de Dios, recalco, en el proyecto de Dios, ahora en este siglo XXI, en la iglesia, cuerpo de Cristo, el varón no es más que la mujer, ni la mujer es inferior al varón. Pero preciso lo siguiente. Ish, Adam, con sus propias particularidades, y Shah, con sus propias particularidades. Esto nos permite conectarnos con aquel texto del Nuevo Testamento donde se hace referencia precisamente a esto, que no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Aquí me detengo haciéndoles una pregunta. Asambleas de Dios y Movimiento Misionero Mundial en Lima, Perú, tienen en el ministerio a mujeres ordenadas, recalco, al ministerio pastoral. ¿Sí o no? Sí, pastor. ¿Sí? Sí, profesor. Incluso tenemos ejecutivas, ¿no? Y hoy en día incluso la tesorera nacional es la pastora Janet dentro de la Junta Directiva Nacional. También tenemos presidentas, vicepresidentas en las regiones, pastoras, ministras reconocidas por asambleas de Dios. Muy bien. Con un poco de vergüenza, confieso lo siguiente. La Iglesia Nacional Presbiteriana de México es la única en todos los países de América Latina que hasta hoy en día no acepta a mujeres en el ministerio pastoral. Hasta hoy en día. Y aquí nos vamos conectando poco a poquito y luego volvemos a la lluvia de ideas, ¿eh? Este es un paréntesis. Nos vamos conectando poco a poco.
a la apologética. Apologeo en la lengua griega o apología, que literalmente tiene que ver con defender, defender, defender. Entre comillas, la verdad. Otras comillas, la doctrina. Otras comillas, la fe. La cúpula de la Iglesia Nacional Presbiteriana, con la Biblia en la mano, atención, con la Biblia en la mano, señalando textos como que la mujer no hable, que la mujer calle en la congregación, que la mujer aprenda en silencio, que la mujer escuche con la cabeza cubierta por el velo y que aprenda en silencio del varón, o indicaciones como esta: en el cuerpo de discípulos de Jesucristo, en sentido estricto, no hubieron mujeres, tampoco apóstolas. Estoy compartiéndoles supuestamente los argumentos de la élite eclesiástica de una de las iglesias históricas de mayor antigüedad en toda América Latina, que es la Iglesia Nacional Presbiteriana de México. Y la cúpula eclesiástica afirma que la verdad es esta: la Biblia está en contra de la ordenación de mujeres al ministerio pastoral. La verdad es esta: la mujer debe callar. La verdad es esta: nos guste o no nos guste, la mujer debe aprender en silencio. Y se defiende esto. Se defiende al grado que cuando en una asamblea nacional un grupo de traductores de la Biblia presbiterianos presentan una propuesta de ordenación de mujeres al ministerio pastoral, tanto es así la defensa, entre comillas, de la doctrina, entre comillas, de la fe, que se encienden los ánimos, el enojo, y terminan deliberando en contra de la ordenación al ministerio de las mujeres, arguyendo que esto también es apologética, porque se está defendiendo la sana doctrina. Un paréntesis: más que defensa de sana doctrina, en el ejemplo que les acabo de compartir, es una defensa del poder ministerial
que desde hace más de 100 años en este México lindo y qué herido ha estado en manos del hombre como tal y el varón no quiere soltar el poder, porque tener el poder infla al ministro. El poder que subordina, idolatra al ministro. El poder puesto al servicio del pueblo de Dios es el poder del evangelio. Es el dunamis o dinamis de la que habló el apóstol Pablo en una de sus cartas y sigue hablando cuando llegó a escribir inspirado por Dios. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Esta un poco larga, don Juan y doña Bárbara se conecta precisamente de equidad de género. Me doy a entender. Podemos iniciar el diálogo porque estamos aún en la lluvia de ideas de lo que ustedes han estudiado. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Pastor, yo concuerdo con usted en el texto que bien ha usado como referente de lo que es la igualdad para Dios. Y ese texto yo también lo tenía en mente y también lo tengo presente como punto álgido, porque a veces vemos que en la iglesia se emplea la maldición que Dios declara sobre Adán y Eva en el momento de la expulsión del Edén, como si esa maldición aún continuara, sabiendo que a través del texto que usted ha expuesto, esa maldición ya ha sido pagada en Cristo y que ahora ya todos somos igual, porque esa maldición de la expulsión subordina a la mujer bajo el señorío del hombre, pero en Cristo ya no hay subordinación, ya hay igualdad, equidad, como bien usted lo ha dicho. Muy bien, muy bien. Gracias por su comentario, hermano Gabriel. Estamos en sintonía. Recalco, en la iglesia, cuerpo de Cristo, no debe haber lugar ni para Juanes ni para Bárbaras, ni Juanes ni Bárbaras. El patriarcalismo o el machismo, como en México se le denomina, o el feminismo radical no lleva a nada bueno. Ni Juanes ni Bárbaras. Más bien, ambos, él y ella, portadores de la imagen y semejanza de Dios, que tienen una misión especial, una misión de servicio, porque quien quiera hacerse grande debe ser servidor o servidora. En el proyecto de Dios a través de Jesucristo, la grandeza se manifiesta sirviendo. Quien no sirve
pues no sirve en el ministerio o en la iglesia cuerpo de Cristo. Hay tanto que decir en relación a la cuestión de género. Les recomiendo cuando menos 2 o 3 libros. Hay uno que yo he disfrutado tanto. El título del libro es Teología a ritmo de mujer. Teología a ritmo de mujer. De una teóloga católica brasileira muy respetada, que por cierto fue castigada por el Vaticano por la forma como ella empezó a escribir. Después la castigaron enviándole 5 años más a un internado para memorizar la doctrina del magisterio del catolicismo romano. Y desde su encierro, esta teóloga siguió escribiendo textos teológicos que han llegado también al sector evangélico protestante y han enriquecido tanto el conocimiento bíblico teológico de nosotros los evangélicos protestantes. Me refiero a la profesora Ivonne Guevara. Ivonne Guevara. El título del libro es Teología a ritmo de mujer. Ivonne Guevara. Y hay un texto clásico que se estudia a profundidad cuando se trabaja una materia que nosotros le llamamos género y teología. Género, identidad y teología. Ese texto, probablemente alguno de ustedes lo conoce o lo ha leído. El texto se titula El segundo sexo. El segundo sexo. De una escritora muy famosa, francesa. Voy a pronunciar tal como se escribe. Simone de Beauvoir, tal como se escribe, ¿eh? Simone de Beauvoir. ¿Algunos conocen este texto? No he leído nada de ella, pero ese nombre mencionado por las activistas del patriarcado. Pues les recomiendo la lectura de este texto, ¿eh? A Simone de Beauvoir. Muy bien. Y aquí en México tenemos a doña Marcela Lagarde, que es una de las teóricas reconocidas en toda América Latina de la cuestión esta del género y de la identidad. Creo que bastan estos 3 textos, puedo mencionarles muchos más, pero con estos 3, pues para no saturarles en cuestiones aquí bibliográficas, a propósito de la cuestión esta de la ideología de género. Muy bien. Continuamos con nuestra lluvia de ideas en relación a lo que ustedes han estudiado. ¿Qué otros ejes temáticos estudiaron? ¿Alguien más?
Sí estamos conectados, ¿verdad? ¿Es todo? Hermanos, hermana. Buenas noches, profesor. Sí, mi hermano, buenas noches. Bueno, profesor, del anterior curso, yo recuerdo que hemos estudiado, lo que yo recuerdo, más recuerdo de lo que hemos estudiado es la categoría de género, ¿no? La categoría de género como un elemento identitario, creo que es lo más, eh, lo que más se ha venido acentuando no solo en nuestras iglesias, sino en nuestro trabajo, en todo lugar secular donde nos movemos. Creo que yo recuerdo, ¿no? De que, por ejemplo, algo muy importante, todas las personas, independientemente de nuestro ministerio y de nuestra actividad dentro de la iglesia, escuchamos que las personas usan esta palabra género. ¿Cómo usan la palabra género, no? Eh, Como un elemento identitario. Un hombre le dice a una mujer, las de tu género, ¿no? Entonces, en la misma iglesia, por ejemplo, si nosotros vemos, se ha incrustado en nuestro lenguaje y en nuestra forma, en nuestro pensamiento, que las personas tenemos género, ¿no? De lo que más recuerdo del curso que llevamos en Apologética 1, eso es falso, ¿no? Las personas no tenemos género, las personas tenemos sexo, ¿no? Porque si nosotros asumimos que el género es un elemento identitario, entonces, Naciones Unidas reconoce 112 géneros, ¿no? Entonces, aquí en América creo que la Argentina es el país que más ha avanzado en políticas de género y el presidente Milei es el que más ha recortado las políticas de género en todo el hemisferio sudamericano. Yo recuerdo que la Argentina entregaba documentos de identidad eh, con este elemento identitario, ¿no? Por ejemplo, yo no sé cómo es en México, la verdad soy ignorante, no he visitado tampoco su país, no sé cómo están manejando esto en México, pero todos aquí en el Perú tenemos nuestro documento de identidad, ¿no? Cristianos y no cristianos. Y uno de los elementos, de los datos que tenemos es nuestro sexo. Todos los más de 33 millones de peruanos que vivimos aquí en esta nación, este, se nos identifica por nuestro sexo, tenemos sexo, es decir, las personas, las lesbianas, los homosexuales, los trans, este, los queer, los bisexuales, todas las disidencias sexuales en este país tienen un DNI, ¿no? Y en su documento nacional de identidad, este, le guste o no le guste, el sistema de identificación los identifica por su sexo. Esta es la batalla en la que las disidencias sexuales, ¿no? Están luchando, no sé cómo será en México, pero las disidencias sexuales están batallando porque se modifique el sistema de identificación y ya no se nos identifique a todas las personas, que haya un sistema de identificación especial para las personas que no quieren ser identificadas por su sexo, sino por su género, ¿no? Entonces, eso es lo que yo más recuerdo del curso que hemos llevado y es una batalla bastante encendida porque ya creo que se ha desfasado la lucha de las personas, ya no es nuevo, ¿no? Las lesbianas, los gays, este, no tienen problemas con su identidad, sexual, ¿no? Tienen un problema, el problema ya no es la identidad sexual, sino el problema es la identidad de género. Creo que eh, eh, aquí en nuestro país se está intentando modificar
la semántica constitucional de lo que llamamos género, ¿no? Porque aquí en nuestro país, yo le cuento, en el Perú, hay una ley, la ley de igualdad de oportunidades de hombres y mujeres, y hemos reconocido, creo que México también es parte de todo el bloque de constitucionalidad de los derechos, de los derechos de, internacionales que protegen a las mujeres, ¿no? Y esta palabrita género es una palabrita bastante, que es la perita en dulce, por así decirle, ¿no? Se discute mucho, tenemos un sistema legal que es el que habla y que dice la violencia de género. Entonces hay un congresista en nuestro país que quiere definir qué cosa es género, ¿no? Porque parece que legalmente, por lo menos género, es un concepto muy ambiguo, muy vago, y se quiere definir el género como masculino y femenino, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo recuerdo, es lo que yo le puedo decir. Disculpa que me haya extendido, muchas gracias. Perdón, disculpen No, con todos. hermanito, gracias, gracias, gracias. Muy bien. Un resumen a propósito de la cuestión esta de género. El género como tal, en el marco del estudio de las ciencias sociales, es un constructo, una construcción social, académica, cultural, incluso económica. Recalco, el género como tal es un constructo social, es una construcción social. Punto. Ante todo esto que se va dando al interior de nuestras sociedades, nos encontramos nosotros, hombres y mujeres de fe en Jesucristo, que hemos abrazado el proyecto del reino de Dios y su justicia en esta tierra. Y en este contexto es necesario dar respuestas a un cúmulo de interrogantes desde la fe, desde el proyecto de Dios a través de Jesucristo y de la revelación que para nosotros es la máxima, me refiero a la escritura escrita, es aquí en donde tenemos que dar razón de nuestra fe y tener en cuenta esta palabra apología en griego, que se traduce como defensa y que hasta ahora ni siquiera nos hemos ocupado, ¿sí? De lo que es en sí la apología en su etimología griega, pero que vamos a llegar desde luego a este punto. Muy bien. ¿Alguna participación final? Aprovechando este tiempo de lluvia de ideas. Doctor Sí, sí, Reinao. pastor. Sí, hermano, escucho. Eh, Adelante, bueno, Moisés. nosotros podemos recordar de la clase el concepto importante de lo que es la ideología de género, ¿no? Que es una corriente de conjunto de ideas y conceptos que atentan contra la naturaleza humana creada por Dios, contra los valores familiares tradicionales e incluso contra la cultura misma. Y esta corriente de ideas tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de esta corriente de ideas de ideología? Destruir los fundamentos de la fe
cristiana para imponer una tiranía perversa y global, ¿no? Y dentro de ello, doctor Renao ha puesto esta corriente de ideologías, que son más de 100 ideologías, creo que, ellos consideran, nosotros recordamos de la clase, ¿no? Que la familia, para para este tipo de género de la gente que cree, la familia es un invento humano, no es de origen divino, ¿no? Segundo, que uno no es hombre ni mujer por su sexo, sino que es un asunto de percepción. ¿Qué más? Los hombres no son el problema, o sea que el tema del, ¿cómo se llama? De si uno es varón no es problema, o sea, el objetivo de esto es destruir la fe cristiana, destruir las culturas que pues se han formado a lo largo de los siglos en en diferentes países del mundo, ¿no? Cada uno tiene una cultura, pero el objetivo es destruir la fe cristiana y las culturas, ¿no? Que siempre han dado por sentado, pues, que dentro de la creación de Dios solo hay hombre y mujer nada más. Entonces, ante ello, el profesor que nos, bueno, impartió la clase, ¿no? Nos decía, pues, que nosotros tenemos que no ir en contra de ellos, ¿no? Porque eso sería atacarlos, ¿no? Y ellos tienen pues esa arma de victimizarse, ¿no? Sino más bien probar su error a través de la exposición de la palabra, a través de la predicación, ¿no? Entonces, porque si nosotros nos vamos a atacarle directamente, nos decía el abogado que inclusive hoy hay leyes que están a favor de ellos, la ley de la discriminación, la no discriminación, ¿no? La libre expresión y todo eso. Entonces, si nosotros abiertamente nos oponemos, tienen ellos todas las herramientas para ganarnos. Entonces, nosotros debemos simple y únicamente proclamar y predicar y que la palabra haga su trabajo. Muy bien, estimado. Aquí retomo una frase que tiene que ver precisamente con la esencia de la palabra griega apología, de donde viene la palabra apologética. La apología, si bien se traduce como defensa, esta defensa nada tiene que ver con la violencia. El hermano hizo mención de la frase no atacar. La apologética no es sinónimo de ataque, porque quien ataca se está moviendo en el terreno de la violencia. Y ustedes saben muy bien que la violencia tiene una serie de manifestaciones. Se habla de una violencia física, se habla de una violencia verbal, se habla de una violencia económica, se habla de una violencia cultural. La apologética no es pues violencia verbal. O sea, sí se habla de defensa, pero no en el sentido de una de las manifestaciones de la violencia. Gracias, hermano, por su aporte, por su participación. ¿Alguien más? ¿O pasamos a una segunda petición de un servidor? La segunda, autores o autoras, ¿recuerdan ustedes de la clase pasada en el terreno de la apologética?
¿Recuerdan ustedes algunos autores o autoras? Por ejemplo, les menciono de manera rápida, al menos unos 6, 7 u 8 títulos. Hay un texto clásico de apologética de un teólogo, su nombre voy a pronunciar tal como se escribe, Doug Powell, D de dedo, O-U-G y Powell con doble L al final. Es un texto clásico que desde la década de los 80 del siglo pasado se comenzó a trabajar en las instituciones teológicas confesionales. Curioso, ¿eh? Este texto también se estudiaba en los seminarios católicos, en los seminarios adventistas, en los seminarios presbiterianos, en los seminarios bautistas, en los seminarios nazarenos, porque hasta eso, se ha malentendido la apologética al grado de hablar de una apologética confesional o denominacional. Por ejemplo, la apologética presbiteriana, la apologética de las asambleas de Dios, la apologética bautista. Déjenme decirles que la apologética bíblica no tiene credencial confesional o denominacional. Por lo tanto, no hay argumentos bíblicos, teológicos serios o sólidos para hablar de una apologética confesional o denominacional. Pero la realidad es esta: de los autores que ahora voy a mencionarles, probablemente hayan escuchado o leído a algunos. Voy a mencionarles autores, autoras desde en la línea pentecostal, en la línea bautista, en la línea presbiteriana, en la línea adventista, incluyendo también a apologistas en el interior del catolicismo romano. Muy bien. Doug Powell, pues, su texto clásico, él le tituló Guía Holman de Apologética Cristiana. Estoy nombrándoles algunos autores. Hay otro texto más del profesor José Miguel Arraiz Roberti. Es un texto bastante interesante porque habla de la apologética al interior del catolicismo romano. Este texto se titula Compendio de Apologética Católica. Compendio de Apologética Católica. Todo profesor o profesora de esta materia debe haber leído cuando menos unos 15, 20 libros en relación a la temática, porque cuando yo leí este texto, por ejemplo, de José Miguel Arraiz, a él yo tuve la oportunidad de escucharlo en una disertación que él facilitó en la Universidad de Salamanca, ¿sí? Y me llamó tanto la atención el aporte de este teólogo católico, compendio de apologética católica. Pero adelanto, un servidor tiene la siguiente postura. No podemos reducir la apologética a la apologética presbiteriana, a la apologética de las asambleas de Dios. Los textos bíblicos que más adelante vamos a estudiar, precisamente la apologética 2 será desde el terreno de las ciencias bíblicas, considerando que el perfil de un servidor es más la cuestión esta de ser biblista, profesor de Sagrada Escritura. Entonces, no podemos hablar de una apologética denominacional o confesional, porque cuando se escriben los textos específicamente del Nuevo Testamento que hablan de apologética, pues no existían las asambleas de Dios tal y como ahora se denominan, menos la presbiteriana, menos la bautista, menos la metodista. Muy bien, continúo con nombrando a otros autores. Hay otro texto de un teólogo protestante evangélico español bastante conocido, Antonio Cruz, ¿sí? Antonio Cruz es un cientista
o científico evangélico cristiano protestante. Y él ha escrito tantos textos en relación a la ciencia, en relación con la fe, con la teología, con las sagradas escrituras. Y él tiene un texto bastante interesante que él tituló Introducción a la apologética cristiana. Introducción a la apologética cristiana. Este texto tiene, a mi parecer, mayor y mejor lógica que aquellos que hacen alusión a una apologética católica, a una apologética de las asambleas de Dios, a una apologética bautista o presbiteriana. Antonio Cruz presenta una introducción a la apologética cristiana, entendiendo o más bien convergiendo en lo cristiano a las iglesias evangélicas protestantes, incluyendo también a la Iglesia Católica Romana, que también es cristiana, señala este profesor Antonio Cruz. Luego vamos a dialogar al respecto, ¿eh? En este texto de introducción a la apologética cristiana, que probablemente pues escucharon en la clase pasada o le han dado ahí una revisadita, pues hay una serie de capítulos, si no mal recuerdo, hace años que leí este texto, se parte de qué es la apologética cristiana. Y algo que a un servidor le aportó bastante este texto, sin ser tan amante de la teología, quiero decirles que más que teólogo, yo soy profesor de Biblia, soy biblista, entonces mi formación no es tanto en la teología sistemática, donde se estudia de otra forma la apologética, es más desde las ciencias bíblicas, donde se estudia de otra forma la apologética. Les decía que uno de los aportes mayores de este texto, desde mi criterio, se encuentra específicamente en el segundo capítulo. Y aquí sí les pediría que ustedes puedan, si les es posible conseguir este texto en PDF, que puedan presentar algo así como un mapa conceptual o un mapa mental, como una tarea que les va a ser de gran utilidad específicamente del segundo capítulo. Creo que el título del segundo capítulo es Breve Historia de la Apologética Cristiana. Breve Historia de la Apologética Cristiana. Y parte del siglo primero hasta el siglo XXI, ¿eh? Desde el siglo primero hasta el siglo XXI. Y luego vienen otros temas que a mi juicio o a mi criterio más bien son temas ya bastante trillados. Por ejemplo, el tema de la existencia de Dios, donde yo difiero a criterio de un servidor como profesor de Biblia, pues Dios no existe, porque el concepto existir es una palabra latina que señala algo que tuvo un principio, que tiene un desarrollo o va envejeciendo y que tiene un final, porque tarde o temprano tiene que enfrentar a esta realidad que se llama muerte. En sentido estricto, hermana y hermanos, Dios no existe. Nosotros sí existimos, porque nuestra vida es como la flor del campo, que en la mañana florece y crece, a decir del poeta judío inspirado por Dios, y en la tarde esa hermosa flor que ha florecido es cortada y también se seca. Dios no existe. Por lo tanto, no podemos defender la existencia de Dios en el marco de una apologética bíblica o cristiana. En lugar de hablar de la existencia de Dios, la Biblia nos dice que yo soy el que soy. Dios es. Y no es lo mismo decir existir a decir ser. La Biblia pues no nos habla de la existencia de Dios. La Biblia nos habla del ser de Dios.
Y cuando hablamos del ser de Dios, estamos afirmando que en Dios no hay mudanza ni variación alguna. Y en el Éxodo se presenta como yo soy el que soy. Me detengo porque los veo tan callados, los escucho en silencio. Maestro, totalmente de acuerdo con la última explicación que nos ha dado con respecto a la existencia de Dios. Es cierto que Dios no existe porque Él no está limitado a tiempo y espacio en comparación a nosotros, que sí somos limitados a tiempo y espacio, ¿no? Y podemos decir que Dios es el principio y el final. Dios es el alfa y la omega. Gracias. Muchas gracias, hermano. ¿Algún otro comentario? Sí, yo puedo añadir que eres el alfa y el omega para nosotros que hemos iniciado una existencia y vamos a trascender a una eternidad gloriosa, pero Él es el siempre, el eterno. Ajá. Muy bien. ¿Alguien más? Se Pastor, vale preguntar, ¿eh? pastor, pregunta no tanto sino experiencia, quizás soy docente en una institución educativa y enseño cursos justamente de educación cristiana, y una de las preguntas de, si no decirlo casi todos los estudiantes o las personas con las que conversamos, es y cómo existe Dios, ¿no? O sea, eh, cómo fue creado Dios, o sea, dónde está Dios, cómo es que Él existe, ¿no? Entonces, hay veces que cuando no tenemos el concepto definido, explicar esta parte es un poquito para algunos complicado. Y ya a lo largo del estudio obviamente nos hemos capacitado para ello y concuerdo con lo que usted dice, ¿no? Siempre cuando hay esa pregunta, solemos decir la respuesta de que ese es un concepto errado de Dios y que no lo podemos ver desde la existencia, porque Él justamente es el que crea la existencia, ¿no? Nos crea a nosotros, nos crea con ese límite, se podría decir, de tiempo, espacio y materia. Si Dios estuviera en ese concepto, en ese espacio, obviamente no sería deidad, pues no merecería ser adorado, ¿no? Dios tiene que estar por encima de ello. Entonces, interesante porque eh, es la pregunta que casi todos hacen, ¿no? Y esa es la limitación que muchos ponen o anteponen para que se les pueda enseñar acerca de ese Dios, ¿no? Entonces, esto potencia obviamente lo que estamos cada día, pues, en la experiencia de enseñanza. Muy bien, muchas gracias, hermano. Y aquí, si me permiten, hay tanto que compartir en relación al ser de Dios. Por ejemplo, en la doctrina cristiana, tanto al interior del catolicismo romano como al interior de las iglesias evangélicas protestantes, escuchamos continuamente la frase, los atributos de Dios. Si abrimos cualquier diccionario y buscamos el significado de la palabra atributo, vamos a sorprendernos con su significado. Es reconocerle algo a alguien de lo que no ha tenido o de lo que no tiene. Yo reconocerle algo a Dios que la divinidad nunca ha tenido, imposible. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestras teologías sistemáticas, que son tan aburridas, porque ya todo está dicho, no queda más que memorizarlas. Necesitamos con urgencia releerlas y revisarlas desde una interpretación a partir de las lenguas bíblicas y desde el contexto en que se escribieron los textos bíblicos. La Biblia no habla de atributos de Dios. En ningún momento se habla de atributos de Dios.
el mismo tema o la doctrina de la Trinidad, estimada hermana y hermanos, que es una doctrina de la que un servidor está convencido, soy trinitario, ¿sí? Pero también necesitamos revisar la misma doctrina, especialmente los conceptos que se utilizan en la doctrina de la Trinidad, que comenzaron a utilizarse a partir de la propuesta de Tertuliano, porque este teólogo jurista de los primeros siglos fue quien propuso la doctrina de la Trinidad, la doctrina bíblica de la Trinidad, que por cierto, los tres, ni siquiera puedo atreverme a llamarle personas, ¿eh? Pero voy a utilizar el concepto persona, aun cuando no me guste. Las tres personas de la Trinidad, desde la doctrina convencional de la Trinidad, todos son masculinos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y resulta que en los textos bíblicos, cuando se habla de ruaj, en la lengua hebrea, ruaj es femenino. La divina ruaj. Por lo tanto, ahí necesitamos entonces una revisión contextual, ¿sí?, de los conceptos que utilizamos para referirnos a la doctrina de la Trinidad. Y resumo diciéndoles que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo se resume en uno solo. O sea, Dios, más que persona, es espíritu, es ruaj, la divina ruaj. Les aclaro por qué no podemos seguir hablando de persona refiriéndonos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo en el marco de la doctrina de la Trinidad. Por la sencilla razón, aquí les hablo como abogado civilista, profesor de Derecho Romano. La palabra jurídica persona, que es tan propia del derecho civil, persona se deriva del latín personae. Se pronuncia personé, pero se escribe personae. Personae en la antigua Roma era la máscara que portaban los actores romanos para ocultar su verdadera identidad. En otras palabras, una persona es un farsante, una persona es un doble cara. Yo como abogado puedo hablar de persona en el marco del derecho, pero como profesor de Biblia no puedo hablar de persona en el marco de la doctrina de la Trinidad, porque para un servidor Dios no es persona. En otras palabras, no se oculta en una máscara para ocultar su verdadera identidad. Punto. ¿Me doy a entender? ¿Qué hora es, hermanos? ¿No están cansados? Lo que yo entiendo es que usted le está poniendo énfasis a que la personalidad o lo que es Dios en sí, en esencia, trasciende cualquier conceptualización e interpretación humana, va más allá. Y querer limitarlo en base a conceptualizaciones e interpretaciones finitas, humanas, pues es atrevido. Si me ¿Qué pasa, permiten aquí, qué si me pasa permiten si, aquí. profesor, buenas noches? Sí, buenas Eh, noches. es cierto que espíritu en hebreo, ruaj es femenino, pero en griego es neutro, En griego es pneuma, neutro. Ujú. y en latín es masculino, espíritu. Así es, así es. Bueno, eso quería aportar. Correcto, correcto. En hebreo es femenino. Cuando se tradujo el texto hebreo al texto griego,
los traductores más formados ahí en la lengua griega utilizaron el neutro, ¿sí? En gramática, ¿eh? Y cuando se tradujo del griego al latín, ya se masculinizó. Es curioso. Entonces, las versiones de la Biblia evangélicas protestantes, curioso, no parten del texto hebreo, sino más bien parten del texto griego del Antiguo Testamento, incluso de la famosa Vulgata Latina, donde espíritus se encuentra ya en masculino y a partir de ahí se comienza a utilizar el masculino para referirse al hijo, ¿sí? Al espíritu, ¿sí? De ahí surge el uso del género masculino, pero se dio esta transición femenino neutro y finalmente masculino. A propósito de Dios, que pues este texto de Antonio Cruz, de Doug Powell y de otros más que voy a nombrarles, ¿sí? Les comento lo siguiente: cómo nosotros hemos querido enjaular a Dios en nuestros puntos doctrinales, en nuestros dogmas, en nuestras doctrinas confesionales o denominacionales, cuando el Dios de la Biblia trasciende a cualquier jaula confesional o denominacional. Al principio les dije que soy hijo de campesino y de una mujer de fe, ama de casa. La casa donde nací es una casa de tierra, de adobe, le decimos aquí. Es una casa antigua, está por cumplir 100 años, enclavada en la montaña de la Sierra Madre del estado de Chiapas. Yo dormía en uno de los 4 cuartos de esa casa grande con mi abuela Emeteria. Ese cuarto tiene hasta hoy una pequeña ventana. Todas las mañanas despertaba a las 5 en punto. Lo primero que hacía era abrir la ventana. Estando ya la ventana abierta, llegaba a mi ventana un pájaro de plumas multicolores, de mirada vivaracha. Se paraba en mi ventana y comenzaba a cantar y a cantar para mí. Después de cantar, se daba la vuelta y emprendía el vuelo para ir a cantar a otras ventanas, a otros balcones. Un día le pedí a mi padre que me hiciera una pequeña jaula. Tenía yo un plan. A propósito de querer encerrar a Dios, tenía yo un plan malévolo: capturar al pájaro, encerrarlo en la jaula. Quería convertirme en el propietario de ese pájaro cantor. Mi padre construyó la pequeña jaula, me la entregó. A la siguiente mañana, 5 en punto, el pájaro llegó a mi ventana a cantar. Me paré, extendí el brazo derecho, atrapé al pájaro y le dije: ahora eres mío. Ahora solamente cantarás para mí. Nunca más te irás de mi ventana, nunca más te irás de mi balcón. Encerré al pájaro en la jaula. Colgué la jaula en la parte superior, lado derecho de la pequeña ventana. Y yo era dueño, me hice propietario de ese hermoso pájaro de plumas multicolores, de mirada vivaracha, que cantaba a mi corazón. Conforme los días transcurrían, algo le fue pasando al pájaro. Las plumas multicolores se le comenzaban a caer de una en una. La mirada vivaracha, día tras día, se hacía cada vez más triste, más nostálgica. El canto fue menguando hasta que finalmente el pájaro cantor
a quien yo amaba tanto. Cuando era libre, dejó de cantar. Tomé la decisión, abrí la puertecita de la jaula, saqué al pájaro, caminé al matorral contiguo o cercano a la casa, solté al pajarito. Con las pocas fuerzas que le quedaban, el pájaro apenas logró internarse en el matorral. Llegó la noche. Esa noche fue la más larga, ha sido la noche más larga que he vivido a mis 52 años de edad. No dormí, no logré conciliar el sueño, porque no sabía si el pájaro había logrado sobrevivir o había muerto. Cuando el reloj dio las 5 en punto de la mañana, ¿se imaginan qué pasó? El pájaro no llegó a mi ventana. Comencé a sentirme tan culpable de la muerte del pájaro a quien yo amaba tanto. Caminé a la cama de madera, sobre esa cama las tablas, costales y un cuero de borrego en lugar de colchón. Me recosté boca abajo y comencé a llorar y a llorar y a llorar. Decimos aquí en Chiapas, a moco tendido. Mi corazón sentía que el pájaro a quien yo tanto amaba, por mi ambición, por mi sed de tener, había muerto. Mientras yo lloraba, el pájaro volvió a mi ventana, recuperó su canto. Me paré frente a él, me di cuenta que las plumas multicolores comenzaban a brotarle de nuevo de una en una. Esa mirada nostálgica ahora era una mirada de alegría. Había canto. Cantó para mí, se dio la vuelta y emprendió el vuelo. ¿Qué quiero decirles a propósito de Dios con esta adaptación que acabo de hacer de un texto tan hermoso que escribió uno de los grandes teólogos latinoamericanos que tomó la decisión de dejar de escribir teología de manera académica y se dedicó a escribir cuentos para niños, para niñas? Dejó la academia de conceptos secos, muchas veces sin sabor, para escribir cuentos. Me refiero al teólogo, pedagogo, psicoanalista brasileiro Rubén Alves, con B corta, que escribió este hermoso cuento para su hija Mariana, poco antes de emprender un viaje a los Estados Unidos por sus estudios postdoctorales. En este cuento adaptado de Rubén Alves, adaptado por un servidor aquí y ahora, pues podemos sentir mejor a Dios. A Dios no podemos enjaularlo en nuestras doctrinas confesionales. No son más que jaulas que encierran a Dios. Dios trasciende todo lenguaje, toda palabra humana. Y yo creo que la única palabra humana que puede hacerle justicia al ser de Dios es aquella palabra que utiliza un antropólogo mexicano de nombre Hermilo Abreu en un pequeño texto que yo les recomiendo. El texto se titula Canek, empieza con C de coco y termina con K de kilo. Canek.
Es un pequeño libro de antropología, pero con una espiritualidad, con una mística profunda. Los personajes principales de este libro son Jacinto Canek, que pertenece a la cultura, a la etnia maya, y un niño de nombre Gui. Una noche de verano, Canek y el niño Gui salieron a caminar a orillas del mar. El cielo estaba estrellado y el niño Canek le preguntó a su amigo, el niño Gui le preguntó a su amigo Canek, amigo Canek, ¿habrá un número exacto de estrellas en el firmamento? Canek le respondió, desde luego que sí, niño Gui. Hay un número exacto de estrellas en el firmamento. Amigo Canek, ¿y cuál es ese número exacto de estrellas en el firmamento? Niño Gui, el número exacto de estrellas en el firmamento se llama inmensidad, niño Gui. Inmensidad, inmensidad. ¿Y qué es la inmensidad, amigo Canek? Niño Gui, la inmensidad es un misterio trascendente. Amigo Canek, ¿y qué es un misterio? Niño Gui, los misterios no son para ser entendidos, no son para ser razonados. Los misterios son para ser vividos. Vive mejor el misterio, vive mejor la inmensidad y no intentes razonar ni explicar ese misterio. A propósito del ser de Dios, hermanas y hermanos, hermana y hermanos, es inmensidad, es un misterio y ante este misterio no hay palabra humana que logre hacerle justicia y los misterios no son para ser explicados. Los misterios son para ser disfrutados, para ser vividos y se viven mejor cuando hacemos la voluntad de ese Dios cuya voluntad será siempre agradable y perfecta. Otros textos a propósito, y vamos a ir cerrando, a propósito del texto de Antonio Cruz. Hay un texto que escribió un profesor bautista, es un texto bastante antiguo. El título del texto es Apologética Cristiana, una respuesta a los desafíos actuales a la fe. Es un texto de unas 200 páginas, poquito más de 200, a propósito del texto de Antonio Cruz, que va por allá arriba de las 400 páginas. Apologética Cristiana, una respuesta a los desafíos actuales de la fe, del autor William Dearness. Dearness con D de dedo, Y, R, N de niño, E, S, S. William Dearness. Si no les es posible encontrar el texto de Antonio Cruz para escribir el mapa conceptual o el mapa mental o la línea de tiempo de la breve historia de la apologética, este texto de William Dearness de manera resumida nos presenta